cuando él asumió en el año 2013, yo escribí un artículo sobre el Papa del Tercer Mundo, y ahí anticipábamos los ejes diplomáticos que iba a tener el Papa, pero claramente la elección de un Papa latinoamericano en general, argentino en particular, también rubricaba el comienzo de un cambio de época a nivel mundial que en estos 12 años solo se vino profundizando, ¿no? Entonces me parece que también este papado fue un papado que mostró síntomas muy profundos de la situación actual del orden mundial, tanto en lo político, en lo social, con los fenómenos como la migración y sobre todo en el tema ambiental, un tema que el Papa tomó muchísimo también, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la ONU ya no es una institución que funcione para el mundo actual. Eso es lo primero. Y tampoco es una institución que funcione, punto. ¿Qué quiero decir con que no funciona? No puede haber la enorme disparidad de recursos y la desigualdad interna que hay en la ONU en la asignación de recursos entre los burócratas que están en las sedes centrales y las personas que están realmente llevando a cabo la misión de la ONU en el terreno. Cualquiera que haya tenido experiencia en el terreno sabe esto. Sabe de los problemas que hay, las internas políticas, la corrupción rampante que hay para todo, desde programa de alimentos hasta provisión de municiones. Bueno, la trampa de Tucídides, que es este concepto de Graham Allison de Harvard, él analiza 16 conflictos históricos, ¿sí? En donde una potencia ascendente y una potencia ascendida chocan. Esto va desde el siglo XV y empieza con Portugal y España y termina el caso número 16 entre Gran Bretaña, Francia y Alemania desde 1990 hasta hoy. Y de esos casos, Graham Allison encuentra que en realidad de los 16, la mala noticia es que de los 16 casos que él toma, solamente 4 no terminaron en guerra, ¿sí? Porque la lógica es, asciende una potencia, declina otra, la potencia declinante se pone nerviosa, la potencia ascendente se siente nerviosa porque la potencia declinante lo contiene y eso lleva a la guerra. Bueno, estamos conversando con Mariano Tursi, el cual no presenté acabadamente en la primera parte, en la primera etapa. Él ha tenido autor de varios libros como los superhéroes explican el mundo, todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial y claves para entender el mundo actual. Me debo estar olvidando de alguno. ¿Qué otro más, Mariano? No, con eso estamos bien, ya. Si alguien lee alguno de estos, ya estamos mejor. Este, Bueno, vos estás en el socio gerente en GM, General Motors, entiendo, Consulting, firma de asesores de riesgo político y comunicacional. Y ya después vamos a hablar, bueno, padre de 3 hijas, Gladys, Pierpablo y la esposa. Eh, te, te retrotraigo a lo que habíamos comenzado en esto del periodo entre guerras y sale un poco salpicado. Eh, ¿Vos considerás que en 1930 para Argentina, porque yo lo he escuchado muchas veces, fue causa o consecuencia? Esto, para muchos, el mal mayor que ha sucedido en la Argentina, la hipertrofia militar del mundo, de Sudamérica sobre todo, la intervención por parte de militares en el gobierno, etcétera, etcétera, que yo creo que empieza ya en el siglo XIX con algunas asonadas partidocráticas de las que no me quiero referir, pero ese periodo entre guerras, esa hecatombe de lo que fue 1929, Wall Street, eh, que repercutió en todo el mundo, y en Sudamérica más quizá. Este, lo sucedido en Argentina, cómo lo entendés? ¿Qué paralelismo puede haber de aquel entonces a este, pero también a nivel mundial, ¿no? bueno, la correa de transmisión para la Argentina es tan evidente como sorprendente que no se tenga en cuenta. Estas políticas, digamos, aislacionistas, competitivas, proteccionistas entre las grandes potencias, generan dos consecuencias principales para países como el nuestro en general y el nuestro en particular. Primero,
se cierran los mercados, ¿sí? Eso quiere decir el cierre de mercados comerciales, tanto destinos de exportación como origen de importaciones. Eso es muy importante. Y el segundo es financiero, porque a medida que, digamos, aumentan los niveles de tensión entre las potencias, la asignación de recursos financieros para países como la Argentina queda en último orden de prioridad. Para un país que depende cíclicamente, no importa el signo político, de un salvataje, paradójicamente de una organización internacional, entonces tenemos un enorme problema. Vamos a tener menos mercados, vamos a tener menos insumos y vamos a tener riesgo crediticio aumentado, ¿sí? ¿Por qué? Por el aumento del costo de capital, ¿sí? Por eso yo cuando escucho a las instituciones internacionales en este lugar que nos toca vivir, que es la Argentina, escucho gente que cree que las organizaciones internacionales son algo que no son, ya sea más para a un lado del espectro político o para el otro, ¿sí? Digamos, con aquellos que son críticos de las organizaciones internacionales porque solo hablan del wokismo, les digo, Sí. pero vos sabés que el Fondo Monetario lo necesitamos, no hay alguien que nos venga a salvar. Y del otro lado, los que creen que las organizaciones internacionales son un ariete contra el imperialismo global, digo, pero vos sabés que Naciones Unidas lleva el nombre de la coalición que ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con lo cual, Eduardo, no tengo amigos en ningún lado del espectro político, pero por lo menos tratamos de traer un poquito de sensatez al análisis. Sí, Esto, esto de lo realismo policial, político puro. Sí, adelante, perdón. esto entonces vamos a tener menos mercados para poner nuestros productos. En ese sentido, menos mercados puede ser con más restricciones, más cierre, aumento digo, sobre Trump, con Trump tuvimos 10%, pero este es el inicio. Vamos a tener menos lugares de donde sacar nuestras importaciones, y cuando estoy hablando de importaciones no estoy diciendo que le llegue a una TikToker el último iPhone, estoy diciendo que lleguen máquinas para producir, ¿sí? Y el costo de capital. Y esto hace que, por lo menos hizo en el pasado y va a volver a ocurrir, que los liderazgos políticos sean cada vez más extremos. Porque cuando esto ocurre, uno, digamos, encuentra que los chivos expiatorios políticos son cada vez más importantes. Y si uno mira, los debates políticos en todas nuestras sociedades latinoamericanas han aumentado sus niveles de crispación. Y como si esto fuera poco, las consecuencias comerciales, financieras y políticas locales, vamos a tener una inmensa presión geopolítica. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Te decía, Eduardo, que además de las restricciones comerciales, tanto para colocar productos como para importar insumos, y la menor disponibilidad de financiamiento y la polarización política doméstica,
vamos a tener enormes presiones por parte de las potencias para tomar lados. Y esto ya está ocurriendo, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos declaraciones recientes de altos funcionarios, secretario del Tesoro, el último, la semana pasada, de que Argentina debería abandonar el swap con China. Entonces, esto genera que para los países, digamos, que antes teníamos las instituciones como un foro para, aunque sea moderar la conducta de los estados poderosos, ahora solamente tenemos a los poderosos. No, tal cual, tal cual. Bueno, yo quería también consultarte, hasta ahora estamos sin video. eh, eh, Esto que también hay una serie de iniciativas que están tratando de reconfigurar el funcionamiento de la ONU. La ONU ha venido bastante, como dijimos otras palabras, un poco deshilachada, un poco sin protagonismo. Quien se había hecho cargo de Naciones Unidas era quien había estado a cargo del tema refugiados en el mundo, y ya estamos casi en 300 millones de refugiados escapando de guerras, de zonas de conflicto, etcétera, etcétera. ¿Vos cómo ves la posibilidad de que realmente se constituya, o para dónde tendría que reconfigurarse esta Naciones Unidas con sede en Nueva York? O cómo sería la salida de este laberinto? A ver, acá hay que tomar una mirada crítica, profunda y real, ¿sí? Particularmente con el sistema entero de Naciones Unidas, y con esto hay un problema muy grave, ¿sí? Naciones Unidas como institución, sin duda hay, pero nobilísimas excepciones, sobre todo, como bien mencionás, cascos azules, gente que está en el terreno, ¿sí? Con la gente que está en el terreno, porque esto es propio de una situación como la que enfrentamos actualmente. Hay un cisma enorme entre quien está en el terreno y quien está en Ginebra o en Nueva York, ¿sí? Eso es lo primero que hay que entender. Y es un síntoma de, digamos, de perversión de una burocracia. Esto, pero podemos volver a Aristóteles y la perversión de los regímenes de gobierno, ¿sí? La democracia en demagogia, por Puras e ejemplo. impuras. Claro, esto pasó, es una realidad que hay que darse cuenta. Dos problemas graves que hay que entender y solucionar, porque como en realidad ya entender creo que los entienden todos, y solucionar se ha tomado la decisión deliberada de no hacerlo en los estamentos más altos de la ONU, ¿sí? Y esto es real, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La ONU ya no es una institución que funcione para el mundo actual. Eso es lo primero. Y tampoco es una institución que funcione, punto. ¿Qué quiero decir con que no funciona? No puede haber la enorme disparidad de recursos y la desigualdad interna que hay en la ONU en la asignación de recursos entre los burócratas que están en las sedes centrales y las personas que están realmente llevando a cabo la misión de la ONU en el terreno. Cualquiera que haya tenido experiencia en el terreno sabe esto. Sabe de los problemas que hay, las internas políticas, la corrupción rampante que hay para todo, desde programa de alimentos hasta provisión de municiones. Como eso no se acató, hoy ya estamos en una etapa donde ya no es posible, no hay espacio político para la reforma, ¿sí? Porque ya hoy, después de los fracasos tan estrepitosos, ¿sí? A ver, Eduardo, aumenta, lo decís vos, aumentó el número de refugiados bajo la administración de alguien que se ocupaba del tema. Digamos, las preocupaciones no fueron nunca en base a las prioridades. Entonces, esa falta de alineamiento entre preocupaciones y prioridades es gravísima y se percibe en todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo puede ser que la gente los seres humanos que están en las áreas bajo tutela de la ONU son cada vez más pobres y los funcionarios que tienen trabajo en la ONU son cada vez más ricos? Esa es una realidad. Entonces, hasta que no se aborden como no se abordaron esos temas, hoy
se perdió total confianza en la institución y eso abrió el espacio para liderazgos extremos que la quieren destruir. Esto Claro, es una realidad. claro, tal Esto cual. es una realidad. Si los, digamos, si los reformistas no existen, el paso siguiente son los destructores. Y vos encontrás en la cabeza de quién o quién estaría a la cabeza de estos destructores. Yo hago una comparación y me gustaría que vos me rectifiques o que me aportes alguna idea. Eh, ha habido un deterioro, si uno hace el seguimiento de la cantidad y parafraseando un poco lo que vos decías, la cantidad de gente en el terreno, en las misiones de paz, en los costos de las misiones de paz, se habla de 5.000 millones, que es el 0,3% de lo que se gasta en defensa en el mundo, bueno, una serie de artículos que estamos difundiendo. Hay eh, hoy una prestación de servicios militares, por llamarlo de algún modo, policiales, etcétera, en misiones de mandato robusto, en misiones de paz, concretamente, de 60.000 efectivos. Pero a su vez, a partir del momento en que Estados Unidos es como que le retira el apoyo, también repitiendo lo que vos decías, comienzan a aparecer, bueno, ya que no puedo estar en Somalia con una misión de paz robusta, voy con una oficina, de vuelta voy a parafrasear burocrática, ni siquiera en Mogadiscio, en Kenia, por ejemplo. Eh, y no, porque no tengo, en Nairobi, porque no tengo, no me dejan. Hoy no se puede aterrizar en Haití porque no hay, las bandas han tomado la capital y el aeropuerto. Los seres humanos que están en las áreas bajo tutela de la ONU son cada vez más pobres y los funcionarios que tienen trabajo en la ONU son cada vez más ricos. Esa es una realidad. Entonces, hasta que no se aborden como no se abordaron esos temas, hoy se perdió total confianza en la institución y eso abrió el espacio para liderazgos extremos que las quieren destruir. Si los reformistas no existen, el paso siguiente son los destructores. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.